Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Quiero saludar al doctor José Chalco Salgado, abogado experto en temas constitucionales. Doctor Chalco, gracias por acompañarnos de estos minutos. Era previsto lo que iba a pasar en la OEA. Y nadie nos va a felicitar por irrumpir en una sede diplomática, peor como se lo hizo, pero se sacan algunas conclusiones que después de todo no son tan malas para el Ecuador. Buen día. Buenos días, estimado Milton, y buenos días a quienes nos escuchan Ahora sí. a través de Radio Sucesos. Y para mí hay que canalizar este impasse diplomático con la serenidad necesaria que dan las posiciones no ideológicas, sino las posiciones técnicas coherentes con el país. Jamás esto iba a implicar lo que nos anunciaban los agoreros del desastre. Esto jamás iba a ser un tema de sanciones económicas, de indemnizaciones, menos aún los temas que decían estudiantes académicos de posgrados tienen que regresar al país, se suspende absolutamente toda relación. Esto es un tema diplomático, esto es un tema que se debe quedar en esas esferas. Y cuando la OEA resuelve en esta resolución realizada el día de ayer en todos sus puntos, lo que se mira de la resolución integral es un llamado de atención a ambos estados para respetar y no desnaturalizar el contenido de la Convención de Viena sobre asilo diplomático, sobre recintos, privilegios e inmunidades, que una cuestión es dar un recinto diplomático con privilegios, porque eso no es sinónimo de ser refugio para bandas y bandidos. Y hay algo fundamental, apreciado Milton, en todo esto, que quien ha llamado al diálogo, que quien ha puesto la necesidad de dialogar y de repensar las instituciones del derecho internacional público es el Ecuador. Yo creo que en medio de todo este impasse, lo que queda claro es la coherencia con lo que ha actuado el país, y a mí me parece además que ha puesto en el tapete de discusión la lógica de repensar, de rediseñar esta suerte de privilegios e inmunidades en donde hoy con un delito transnacional, con lavado de activo que no existía en los años 60 del siglo anterior cuando se desarrolló todo esto, hoy podría ser urgente redefinir estas inmunidades y privilegios con los que gozan las embajadas porque están sirviendo para otras cosas, para otros fines. Y en esa línea yo creo que el Ecuador, apreciado Milton, déjeme decirle, sin querer pecar de triunfalistas, pero yo creo que el Ecuador ha quedado muy bien, porque el Ecuador además ha puesto un tema de discusión internacional tan importante como es el asilo y los privilegios con los que gozan las embajadas de los estados. Ahora, qué más puede pasar? Ya pasó lo de la OEA, hubo una reunión de la CELAC, no sé si es que hay una condena, una definición sobre el tema. El presidente AMLO ha dicho que hoy presenta la demanda en la Corte de Justicia Internacional contra el Ecuador. ¿Qué pueden decir ellos? ¿Qué puede decir la Corte de Justicia Internacional? ¿Cuál puede ser la sanción? Apreciado Milton, yo no creo que rebase de una sanción de tipo moral, como lo que hemos visto en la Organización de Estados Americanos. Porque la Organización de Estados Americanos es muy clara en sostener un principio. El principio que opera estas relaciones internacionales, que es precisamente el del diálogo, la solución amistosa a los conflictos y la búsqueda de rebasar estos conflictos a través de acuerdos. Eso es a lo que está convocado uno y otro Estado. Y el Ecuador ha dado, si usted quiere, la iniciativa fundamental y principal para que esto suceda. Yo no creo que en los otros organismos jurisdiccionales esto llegue a mayores. Veamos un antecedente. Colombia hace 10 años en Angostura intervino militarmente al Ecuador. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el dólar que ha recibido el gobierno ecuatoriano o el Estado ecuatoriano? Pero esto no sucede. Esto es un impasse diplomático. Yo creo que hay que canalizarlo de esa manera. La defensa del Estado ecuatoriano tiene que ser seria y rigurosa con el orden constitucional.
porque aquí no es que podemos nosotros albergar, refugiar a huéspedes ilustres en un primer momento, apreciado Milton, porque esto hay que recordarle al país. No es que hemos llegado de la noche a la mañana a este impasse diplomático porque sí. En un primer momento, la embajada del gobierno mexicano lo que hizo fue entregarle un asilo, no, fue darle la condición de huésped. Eso no existe en el ordenamiento jurídico. Y eso generó una obstrucción al sistema judicial. Eso fue lo primero. Entonces, yo creo que aquí la resolución de la OEA que llama la atención a observar la Convención de Viena, a no desnaturalizar los recintos diplomáticos, es lo fundamental. Y ahí quedará. Yo creo que esa será la línea, apreciado Milton, de la coherencia con la que actuarán los otros estados, las cortes internacionales, si es que esto llega a prosperar, que también habrá que ver en el camino, porque la Corte Internacional se demorará 5, 10 años en resolver, será otro gobierno, el mexicano. No olvidemos que México se encuentra en un proceso electoral también, y eso redefinirá mucho de la política exterior. Ahora, si nos ponemos un poco a analizar desde el otro lado, digamos desde el lado mexicano, que a lo mejor, del lado del gobierno mexicano me refiero, que a lo mejor esperaba algo de fuerza o de más fuerza en la resolución de la OEA. Si hay hitos históricos de sanciones fuertes, como la exclusión de Cuba en 1962 por los acercamientos al régimen comunista, y en 2009 por el golpe de Estado en Honduras, a Honduras, la sanción, es decir, sí hay mecanismos más fuertes de sanción. Entonces, yo me pongo en el lado, digamos, voy a hacer lo que está haciendo un ecuatoriano que funge de abogado de México, de AMLO. ¿Por qué no fue más fuerte la sanción? Lo primero, apreciado Milton, usted es de los periodistas serios y patrióticos. Una Gracias. vez que se ha dado el impasse, nos corresponde a los ecuatorianos defender a nuestro país y encontrar las razones y los argumentos técnicos, jurídicos, comunicacionales de defensa del Estado. Yo creo que esto es el principio que usted y yo lo hacemos y efectivamente usted cita a otras personas. Yo respeto a los colegas, por ejemplo, que en el ámbito internacional han dicho que el Ecuador ha actuado mal, que esto no iba a suceder, etcétera. Bien está que ellos defiendan su área, bien está, pero con un poco de serenidad, apreciado Milton, y saliendo de aquellos actores que desde afuera del país piden que nos agredan, que empecemos un conflicto bélico. Yo quiero recordar al Ecuador algo. El expresidente Correa no puede opinar sobre asuntos de interés nacional, porque el expresidente Correa, por sentencia de la Corte Nacional, no goza de derechos de participación en el país. Y el artículo 61 de la Constitución del Ecuador expresamente señala que quien no tiene derechos de participación no puede participar, inmiscuirse, opinar sobre asuntos del Estado. Y esto es fundamental. Lo primero, apreciado Milton, lo siguiente, el caso que usted ha citado, los casos precedentes de sanciones más gravosas, bueno, es por violación a derechos humanos. Derechos humanos. Aquí no estamos frente a una situación de derechos humanos. Estamos frente a una situación de relaciones internacionales. La Convención de Viena expresamente se denomina sobre relaciones diplomáticas y consulares. Eso no es derechos humanos. Es distinta a la realidad. Esto no es derechos humanos. Y ahí, apreciado Milton, algo que es fundamental y que los constitucionalistas defendemos, el orden jerárquico de aplicación de las normas al interior del Estado. El artículo 425 a mí me dice, si es un tratado internacional que no es de materia de derechos humanos, insisto, como es el caso, tiene una jerarquía inferior que la Constitución. Estamos hablando con José Chalco, abogado constitucionalista, son las 8:57. Resolución de la OEA de ayer, puntos importantísimos a destacar, 4, 5 y 6. Reafirmar la obligación que tienen los estados, parte de la Convención del Asilo, para respetar en su integridad todas las disposiciones. Esto va contra México. Reafirmar que sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes, reglamentos del Estado de receptor y que están obligados a no inmiscuirse en asuntos internos de ese Estado, contra México. Reafirmar que los locales de la misión diplomática no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión tal como están enunciadas en la Convención de Viena, también contra el gobierno de México. Indudablemente, apreciado Milton. ¿Cómo pueden decir que el Ecuador ha perdido? ¿Cómo pueden decir que el Ecuador ha obrado él solo mal? A mí me disgusta algo, que hemos hecho una suerte de ponderación
del contenido de estos instrumentos internacionales, de estas convenciones, ponderando qué vale más y qué vale menos para únicamente dispararle al Ecuador. Es decir, la misma convención dice, no me va a asilar usted a delincuentes comunes. El expresidente Glass tiene 2 sentencias por delincuencia común. La misma convención dice, los recintos y las embajadas tienen la fundamental razón de ser para el servicio diplomático, no para ser guarida. ¿Qué hizo el gobierno de México? La misma convención señala, no hay que inmiscuirse en los asuntos internos de otro estado, menos del receptor. ¿Qué hizo el gobierno de México? Y la misma convención dice que los recintos e embajadas son inviolables. Es decir, no hay jerarquía. No existe jerarquía de esto vale más y esto vale menos. Y yo creo que ha sido muy injusto de muchos actores y de distintas personas haber querido imponer esta suerte de ponderación en contra del Estado. Por favor, Me este es tomo, un tema jurídico. me tomo un minuto más, doctor Chalco, porque acaba de empezar a circular una noticia. Ya el presidente López Obrador se ha presentado la denuncia en la Corte Internacional de Justicia y dentro de la denuncia, escuche bien esto para que usted me diga la respuesta, México pide suspender al Ecuador en las Naciones Unidas por el asalto a la embajada. ¿Se puede? ¿Se puede pedir? Bueno, ¿Se puede ejecutar? apreciado Milton, yo creo que la reflexión jurídica de que eso suceda no tiene pies y cabeza frente a violaciones que el gobierno de México, como hemos citado, ha realizado en el caso en concreto. Insisto, no puede existir una ponderación o jerarquización de ciertas obligaciones solo para uno y no para el otro. Y si miramos así, han existido 3 y 4 violaciones a la convención por parte de México y Ecuador ha inobservado una de ellas. Ecuador no hubiera sido menos gravoso y más idóneo que no tenga que ingresar a la embajada, pero bueno, las realidades y los hechos se han dado de esa forma. Además, el Ecuador estaba en un estado de excepción, en donde, entre otras cosas, estaba suspendido la inviolabilidad de la propiedad privada. Yo hago notar algunos elementos, ¿no? Y todo esto tiene que ser parte de la reflexión y la defensa del Estado. Yo creo, apreciado Milton, dando respuesta seria a su pregunta, que no creo que eso prospere. No tiene ningún sentido. 9:01. Le quiero agradecer, doctor José Chalco, por habernos acompañado. Tenga buen día. Apreciado Milton, un gusto verle, un buen día para usted. Un gusto como siempre, José Chalco Salgado, abogado experto en temas constitucionales. 9:01, tenemos que terminar. Así acaba la jornada de hoy. Sigue la programación Radio Sucesos. Nos vemos mañana. Tenga buen día.